noche envolvente nos veo, preguntándome si despertaremos en un aturdimiento invernal, rodeada de manchas de vino y restos de pavo. ¿Veremos nuestro reflejo en botellas vacías y seremos honestos? ¿Reconocemos el dolor, la apatía y cuán desesperadamente nos sentimos solos? ¿Nos sentaremos en casa con nuestros más profundos anhelos y encontraremos a Jesús? Ha estado aquí todo el tiempo, no bloqueado ni fuera de alcance. Lo veo a Él, la luz que las tinieblas no pueden domar, respondiendo a nuestro dolor por algo más. Jesús, la luz del mundo, es el regalo eterno que anhela tu alma. Él puede transformar tu vida. Mi paso hoy es el título que hoy marca nuestro mensaje de la palabra, lo cual nos pone una gran incongruencia como la que vemos en el video. Todos nos estamos preparando, y cuando digo todos no solamente me refiero al mundo secular, también me refiero a nosotros como cristianos. Nos estamos preparando para la Navidad, una época que presenta esa gran incongruencia de la que hablo. Esta incongruencia es la imagen que nos presenta el mundo y a la que probablemente muchos de nosotros nos hemos acostumbrado por el hecho de haber escuchado tanto tiempo, tantos años, estar inmiscuido. Podemos haber perdido el norte de lo que realmente es la Navidad. Podemos pensar que la Navidad es tiempo de familia. Podemos pensar que la Navidad es tiempo de hacer la paz con todos. Tiempo de reconciliarnos, es tiempo de celebrar, es tiempo de tener un gran pavo, una pierna o algo en la mesa y adornarlo muy hermoso para compartir con la familia. A veces pensamos que se trata de un árbol y bajo ese árbol una gran cantidad de regalos. No estoy diciendo que ninguna de esas cosas esté mal. No quiero hoy hablarte de lo que puedes o lo que no puedes hacer en Navidad, porque no creo que hemos sido llamados a decirte a ti cómo celebrar la Navidad. Pero creo que sí estamos llamados a recordarte y hacerte notar lo que la palabra de Dios dice con respecto al propósito de a quién celebramos en la Navidad. A veces podemos haber olvidado a quién nos celebramos, porque tenemos tarjetas de regalo con un señor obeso vestido de rojo y una barba blanca con un ho, ho, ho. Pero también tenemos por otro lado algunas otras tarjetas donde vemos a un pesebre casi abandonado con una frase como Emmanuel, Dios con nosotros. Y es ahí cuando comenzamos a perder el rumbo de qué mismo es la Navidad. Y entonces entramos en gran pena cuando el día siguiente de la Navidad, después de habernos preparado tanto para aquella época, preparándonos para pasar tiempos de amistad y reconciliación, cuando nos hemos preparado para esa gran cena y todo eso termina, encontramos, como dice el video, una gran soledad, un vacío, porque nuevamente aquello que esperábamos de que nos llenase el corazón, no lo llenó. Solamente fue una comida más. Tal vez nos divertimos, tal vez abrimos regalos, tenemos fotos que nos recuerdan la gran sonrisa en nuestros labios, pero nuestro corazón aún sigue vacío, sigue perdido, sigue habiendo olvidado de que la Navidad no es lo que el mundo te plantea a través de una tarjeta de crédito, que te invita a soñar gastando más de lo que tienes, pero indicándote y diciéndote esto es la Navidad. El mundo nos ha vendido una Navidad la cual no es real. La Navidad para el mundo es un tiempo de paz. Y nosotros nos sentimos agobiados cuando esa paz no se hace realidad. Cuando nosotros estamos pidiendo paz para nuestro hogar, cuando nosotros estamos pidiendo paz para el mundo, cuando nosotros estamos pidiendo paz para cada una de las circunstancias en las que vivimos, y esa paz no se hace real, entonces nos frustramos. Y lo que queda es nada más esperar a la próxima Navidad, esperando que la próxima Navidad sea diferente, una nueva oportunidad. Pero la verdad es que la paz y la Navidad que nos está vendiendo el mundo
no es la paz que Dios nos envió a través de su Hijo Jesucristo. En Mateo 10, del 34 al 39, nos habla acerca de esa paz, de aquello que viene. Y dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Si me puedes ayudar continuando, gracias. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Estas palabras son palabras del Señor Jesucristo y nos hace ver que lejos de lo que el mundo nos está planteando, un tiempo de paz, un tiempo de familia, no tiene nada que ver con eso. Él nunca vino para traer una paz horizontal, nunca vino para traer una paz entre nosotros. Claro que sí, que es bueno que tengamos paz entre nosotros, por supuesto, pero seamos francos y seamos honestos. Siempre habrán personas difíciles, siempre habrán situaciones complicadas que tengamos que afrontar. Y en el mundo tendrás aflicción, dice la palabra de Dios. Él no vino con el propósito de traer paz, que ya de por sí parece algo maravilloso. Qué lindo fuera vivir el Shangri-La, paz para la humanidad. Pero Él vino a traer una paz aún mayor que la que podemos tener horizontalmente. Él vino para traer una paz vertical. Él vino a hacer la paz entre aquel que era enemigo de Dios. Y la palabra de Dios en Romanos 5, 10, 12 dice, porque siendo enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay una enemistad mayor que la que es entre los hombres. La enemistad que teníamos entre nosotros, habiéndonos separado de nuestro Creador, habiéndonos enemistado de Él a través de nuestro pecado, a través de habernos apartado de Él, dándole la espalda a aquel a quien nos creó. Dice la Escritura que nosotros éramos sus enemigos. ¿Cómo podría el hombre reconciliarse con Dios? Jamás ha sido la intención del hombre reconciliarse con Dios. Y tú dirás, pastor, pero ¿y la religión? ¿Tú qué me dices? La religión es un intento banal de cubrir la necesidad del corazón del hombre de algo más. Entonces la religión viene a ser como otra época más, una festividad más, en la cual intento hacer algo para sentirme mejor. Pero no se trata de una festividad, se trata del evento más grande que ha ocurrido sobre la faz de la tierra. Porque la Navidad que presenta el mundo nos presenta nada más a un pequeño niño, el niñito Jesús, que inclusive es una figura de cerámica o de plástico que hasta en sus manos han puesto el símbolo de la paz. Porque mi paz os traigo, pero no es la paz que Dios envió. Es más bien esa paz deseada que el hombre tiene en su corazón de reconciliarse y lo trata de hacer por diversos caminos, pero la verdad es que tenemos que entender la singularidad de quién es Cristo. Toda la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo y nos habla de que es único. No hay otro ser como Él. No hay otro ser que haya nacido y haya sido engendrado como Él lo ha sido. Pues la palabra de Dios nos enfatiza repetidamente acerca de la deidad de Jesús. Hace unas semanas atrás justamente hablábamos acerca de esas profecías y en Isaías 9, 6 y 7 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su reino y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y lo que ocurrió en ese pesebre es justamente el cumplimiento de esa promesa. La venida de aquel que iba a redimir a toda la humanidad. Aquel que venía a convertirse en el puente de unión entre los enemigos, entre Dios y el hombre. Colosenses 1, 15, 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. Esta porción bíblica nos habla, como muchas otras porciones, acerca de la deidad de Jesucristo. A veces cuando nosotros decimos y pensamos en el nacimiento, en la Navidad, pensamos que ahí nace un niño, tenemos una idea errónea. Porque según Filipenses está hablándonos de que Él se despojó de su deidad y fue encarnado en la Virgen María. Él no nace en ese momento, Él es encarnado en ese momento. La referencia que está haciendo en Isaías nos está diciendo: niño nos es nacido, porque era necesario de que el Salvador fuera encarnado. Pero también nos dice: hijo nos es dado. No hijo para nosotros, sino que el Hijo del Padre, aquel que ha venido a redimir a la humanidad, se había encarnado. Y ahí comienza ese plan de salvación, la ejecución maestra del plan de salvación de Dios para la humanidad, en la cual su misma palabra dice: y el celo de Jehová lo hará. Es lo que comienza a ocurrir en ese momento. Dios mismo, a través de su Hijo, despojándose de su deidad, nace como el ser más indefenso que puede habitar sobre la faz de la tierra. Cualquier animalito que nace a las pocas horas está en la capacidad de valerse por sí mismo. El ser humano es el único que necesita tiempo para crecer. Y este niño, es verdad, necesitó tiempo para crecer. Pero ese no se quedó como un niño. No se quedó como un pequeño indefenso en un lugar, en una cueva, rodeado de animalillos y pastores. Sino que ese hombre creció para mostrarnos que Él es el sumo sacerdote que la humanidad necesitaba. La Escritura dice: porque no tenemos a un sumo sacerdote que no haya sido probado en todo, pero no pecó en nada. Y ese sumo sacerdote es el que entrega su vida. No es como algunas sectas lo dicen. Cuando dice en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, dice: sí, Él es la imagen del Dios invisible, pero no es Dios. No, ellos se están refiriendo a lo que en Génesis 1:27 dice, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos una imagen y semejanza de Dios que no tiene nada que ver con Dios. Pero Él es la imagen del Dios invisible. En Él dice que habitó toda la plenitud de la deidad. Dice que Él y en Él fueron creadas y hechas todas las cosas.
Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él no nació hace 2000 años, Él se encarnó hace 2000 años, pero Él ha existido por la eternidad, porque Él es Dios y Él mismo nos creó a nosotros, según la Escritura. Al ser la imagen de Dios, cuando a Él le preguntaron, muéstranos al Padre, ¿qué es lo que Él respondió? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el Antiguo Testamento vemos en algunas ocasiones cuando justamente el mismo Moisés le dice, déjame ver tu gloria. Y dice, nadie la puede ver porque morirá. Pero claramente en Hebreos 1:13 dice, Él es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza. Cuando habla de una representación exacta de una naturaleza, nosotros podemos decir, bueno, es como una foto. No, la palabra representación, de la cual ha sido traducida, está diciendo algo aún más exacto que una foto. Nuestro idioma es muy limitado comparado con el idioma griego o el arameo en el cual se escribió las Escrituras. Por eso nuestras traducciones a veces lo que hacen es lo que hace el mundo hoy, presentarnos una imagen de Cristo reducida. Entonces Cristo no basta, entonces necesitamos también que la Virgen, que José, que el burro, que el buey, que los pastorcillos, que los reyes magos y que todo eso necesitamos para complementar. Y como eso no es suficiente, entonces necesito la familia, necesito los villancicos, necesito todo. Y lo vuelvo a repetir. Nada de eso creo que esté mal, mientras no reemplace aquel que celebramos en la Navidad. Sin duda la Navidad no es, o el día del nacimiento de Jesús, no es la noche del 24 o la madrugada del 25 de diciembre. Esa fue una fecha que se puso en el siglo III, sin estudios, sin absolutamente nada. Y hasta hoy no tenemos una fecha exacta. ¿Será que no es importante la fecha? Es importante el evento. La fecha no tiene importancia, el evento tiene importancia. Y ese evento es tan importante porque es Dios mismo, aquel que lo contiene todo, aquel que lo creó todo, se encarna en ese pequeño ser, pero con un propósito más grande. De traer paz al mundo, claro que traer paz al mundo, pero no la paz que el mundo espera y anhela, sino la paz que el mundo necesita, y es reconciliarse con su Creador, es reconciliarse con Dios. En el mundo tendrás aflicción, tendremos aflicción, la misma Escritura lo dice, pero en medio de esa aflicción, si nosotros hemos hecho paz con Dios, y no por nuestra fuerza, sino porque Él la hizo, entonces encontraremos el verdadero sentido al natalicio de aquel que trajo libertad. Porque si sacamos de la Navidad aquel por quien decimos que celebramos la Navidad, ¿cuál es el propósito? Simplemente estaríamos viviendo una fecha más, un día más. Si en verdad como cristianos lo único que hacemos es festejarlo como lo festeja el mundo, entonces creo que el mundo ya ganó, porque hemos perdido el verdadero sentido. El evento más glorioso de la historia se está efectuando en una cueva y termina en una cueva, porque Él nace en una cueva. Él nace en un pesebre. Nadie sabe si realmente fue una construcción o fue, pero lo único que sabemos es que había soledad en ese lugar. De esto vamos a hablar la próxima semana. Había soledad en ese lugar. Está naciendo el Rey del universo en el lugar menos indicado para que nazca un rey. Y el mismo rey luego es enterrado en una cueva que ni siquiera le pertenece a él. La historia comienza en una cueva, atraviesa una cueva, pero no termina ahí, porque Él resucitó. Y porque Él está sentado a la diestra del Padre y va a haber una segunda venida. Si la primera venida la celebramos con gran gozo, que es la Navidad, pues nosotros estamos esperando su segunda venida.
Y en su segunda venida Él no va a venir como un pequeño niño. Él no va a venir como una tierna criatura. Él va a venir como Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa escritura estará en su muslo y en su vestimenta, y sobre un caballo blanco montará. Y Él vendrá a redimir, Él vendrá a pisotear el lagar de la ira de Dios, dice Apocalipsis. Él vendrá como es, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Eso fue antes y eso es ahora. Antes vino como el Cordero, pero Él volverá como el Salvador. Pero no solamente como el Salvador, para nosotros será un Salvador. Pero para el mundo, que ha hecho de Él un pequeño niño en un pesebre, para ellos será condenación. Por eso, queridos hermanos, si estamos hablando de paz en este tiempo, creo que es tiempo de que entendamos de que si Él vino a redimirnos, nosotros también tenemos que redimir las fiestas. Nosotros hemos sido redimidos por Él, ¿para qué? Para redimir las fiestas. ¿Y cómo redimimos las fiestas? Porque podemos tener dos posiciones. La una puede ser la del mundo, en la cual la tarjeta de crédito, el pavo, la comida, la vestimenta, el color rojo, el color verde, puede ser todo lo que representa la Navidad. Un anciano diciendo ho, ho, ho y dándote muchos regalos. Por el otro lado puede ser la religiosidad. El no debes de celebrar así, el no debes hacerlo de esta manera. Es que no hagas esto, no hagas aquello, eso no es de Dios. ¿Tú qué sabes lo que es de Dios? Si en su palabra está expresado que Él ha venido a redimir todas las cosas, a reconciliar consigo mismo todas las cosas. Colosenses 1:20 lo dice, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Porque a partir de que el hombre pecó, toda la humanidad y toda la creación cayó. Pero Él vino para reconciliar. Y nosotros, como sus hijos, habiendo sido reconciliados con Dios por medio de Él, y no a un precio bajo, porque el mismo profeta en Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esa paz la trajo Él, pero a un precio alto, queridos hermanos. Ese pequeño niño creció y ese pequeño niño murió en una cruz. No murió como un niño, murió como un hombre. Y el precio de esa muerte es nuestra reconciliación con Dios. Por eso no debemos de tener de menos este acto de la natividad, de la Navidad. Debe ser algo que mueva nuestro corazón en verdad. Se humilló hasta lo sumo. El Rey de Reyes se convierte en un hombre. El Creador en creación. No porque Él se ha creado, sino que se encarna en un hombre. Y sin duda por Él somos justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre la paz fue vertical, nunca vino a traer paz horizontal. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo. Y ahí está lo que les decía. Todas las cosas. Y a eso estamos llamados nosotros. Si nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios, pues reconciliemos todas las cosas en Él también. Si nosotros ahora tenemos la oportunidad, no sé cómo vayas a pasar tu Navidad, pero ahora ya entiendes que la Navidad no son los regalos, ahora entiendes que la Navidad no es estar en una reunión familiar, porque ¿cuántos de nosotros, gracias por los que tenemos una familia en la cual podemos reunirnos y podemos compartir, pero cuántos también van a pasar esta Navidad solos? Probablemente no con alguien con quien compartir. Tal vez no tendrás un pavo, no tendrás un lechón, no tendrás algo para comer. Tal vez no habrá regalos, no habrá alguien que te diga una feliz Navidad.
Si esa es la Navidad que esperas, entonces el mundo ya te vendió una imagen falsa, porque la Navidad ya no está en un pesebre. Jesús mismo le dijo a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. La Navidad es Cristo en nosotros. ¿Ahora Cristo está en nosotros? ¿O simplemente estamos tratando de llenarlos con todas las banalidades que el mundo nos ofrece? ¿Hemos sido reconciliados con Dios? Y si hemos sido reconciliados con Dios, ¿qué estamos esperando para reconciliar todo lo demás? No te estoy llamando a que cuando estés en la cena con tu familia le digas, ay, es que ese árbol es del diablo. Es que esos luces son los ojos del diablo. Y los bombillos ni te digo lo que decían lo que era. Ay, no, ¿cómo van a hacer ese nacimiento? Ay, no, ese nacimiento no es histórico. En la primera reunión les decía, para nacimientos históricos, para nada era el que hacíamos en casa cuando yo era niño. Cuando era niño yo ponía unas figuritas de acción que eran los G.I. Joe. Y hasta He-Man lo ponía ahí y todos iban a visitarlo al Señor. De histórico no tenía nada. Y no estoy diciendo de que tenga que ser histórico o no histórico. No te estoy diciendo que lo hagas o no lo hagas. Es cuestión tuya cómo quieras celebrar la Navidad. No creo que nadie pueda venir a imponerte si haces o no haces, o dejas o no dejas de hacer. El apóstol Pablo dice, hay algunos que tienen el día como importante y hay otros que el día no les interesa. Hay algunos que dicen, come de esto, y hay otros que dicen, come de lo que quieras. La iglesia no está llamada para decirte lo que tienes o no tienes que hacer en Navidad. Yo creo que la iglesia está llamada a decirle al mundo y ser la luz en medio del mundo diciendo, hey, la Navidad es Dios mismo encarnándose. Y mientras no entendamos eso, no hemos sido reconciliados con Dios. Porque cuando Él se encarnó, Él vino a traer esa paz. Efesios 4:3 dice, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El único que puede traer esa paz y esa unidad es el Espíritu Santo en nosotros. Pero el Espíritu Santo en nosotros solamente está una vez que hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Por eso en sus palabras, Él dijo, no los dejaré huérfanos, pues les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, y Él los llevará a toda verdad. Nosotros necesitamos vivir la verdad de Cristo en nuestra vida. Tal vez hoy viniste esperando escuchar aquella prédica de siempre, tal vez la narración del nacimiento, y tranquilo, lo vamos a hacer la próxima semana. Pero yo no quería pasar por alto la oportunidad de decirte, iglesia, ¿qué estamos a punto de celebrar? ¿Qué estamos a punto de hacer? ¿Qué tanto nos vamos a diferenciar en medio de esa cena o de esa reunión familiar? De aquel intercambio de regalos o aquella cena en el trabajo. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? No creo que tengamos que ser los amargados, que todo le ven el pero a la Navidad. Pero sí creo que estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Creo que estamos llamados a ser sal en medio de un mundo desabrido. Desabrido por el egoísmo. Desabrido por la falta de empatía. Desabrido porque vemos que el mundo está equivocado y está envuelto entre todo lo que le atrae. Pero nosotros no le hemos mostrado que la paz viene de arriba y viene en la forma de un niño, pero se consagra en la forma de un hombre en la cruz y se hace eterna en la resurrección de Él. Filipenses 4:7, y voy terminando, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es sumamente importante. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué dejé esto para el final? Porque a veces nos cuesta mucho entender esto. Algunos tal vez están con sueño esperando a qué hora se acaba. Otros están tal vez diciendo, me hubiera gustado que me animen un poco más.
Pero tal vez alguien más está diciendo, este es un llamado para que realmente pongamos en el lugar de la Navidad a quien tiene que ser celebrado en la Navidad. Aquel que lo dejó todo, despojándose todo, por ti y por mí, miserables pecadores, para naciendo en un pesebre humilde, morir en una cruz de madera, pero hoy estar sentado a la diestra del Padre. Y como les dije, esperamos su segunda venida, porque el plan de redención no está completo con la primera venida, sino con su segunda venida, cuando Él vendrá y el tiempo se completará. Y nosotros seremos llamados para recompensa y el mundo para condenación. Tal como dijo Josué, escoge hoy a quién vas a servir. Si al niñito que te presentó el mundo, o a un viejito obeso barbón, o a un árbol lleno de luces, que nada de eso está mal ni pecaminoso, mientras eso solamente sea una forma de celebrar y no la celebración en sí, porque a quien celebramos es aquel que murió en la cruz y resucitó por ti y por mí. Pongámonos de pie, por favor. Juan 14, 27 son de las últimas palabras que el Maestro nos deja. Y lo que le da el nombre a este mensaje: la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tengan miedo. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Porque nuestra Navidad no está en el mundo ni en las cosas que el mundo nos ofrece, sino nuestra Navidad está cimentada en aquel que es el fundamento de nuestra fe, en la roca de nuestra salvación, en aquel que nos amó. Como dice uno de los versículos más potentes, y creo que representa muy bien el tiempo de Jesucristo aquí en la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y ese dio comienza con el nacimiento, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estabas esperando un regalo, creo que tienes el regalo más grande que nadie en todo el universo podrá darte. Un Hijo nos es dado, y su nombre es Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua, y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta, y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas: Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.